Señores, el nuevo libro de Laura Ramos, un libro muy especial tengo acá, Infernales, la hermandad Brontë. ¿Por qué las hermanas Brontë a esta altura, Laura? Bueno, las hermanas Brontë siempre formaron parte de mi ser, de mi imaginario. Desde la colección Robin Hood en adelante. De la colección Robin Hood fue Jane Eyre, que yo tuve el privilegio de encontrar una edición que se llamaba Juana Eyre, como si pusiera el conflicto del idioma y de la colonización cultural en un solo título. Y le decían Carlota Brontë. Y por Carlota Brontë. Sí. Bueno, esa edición que es histórica y que es un lujo la tengo, y también tengo ahora las originales de Jane Eyre. Pero bueno, los Brontë para mí significan mi verdadera vida interior. Desde que era muy chica, vivía como en los años 70, en unos agitadísimos años 70, los mismos que viviste vos. Y para mí la literatura del siglo XIX fue como mi verdadera vida. Un refugio y a la vez una vida más interesante que la misma vida. O sea, era como más que un refugio, me parece. Era como más intenso lo que estaba pasando en esos libros para mí que lo que pasaba afuera. En las manifestaciones y en los actos políticos. A ver, vamos a hablar un poco de esto, porque vos contás en el libro, hablas de tu padre. Al final, dos paginitas al final pero de todo. dos paginitas que redefinen un montón de cosas, son como claves en este libro esas dos paginitas, porque hablan un poco de vos y de tu historia. Tu padre es Jorge Abelardo Ramos, una especie de líder indiscutido, historiador de la izquierda argentina, ¿no? Claro. Y vos contás en el libro que cuando él estaba muriendo, vos habías viajado a Londres. Así es. En busca de las Brontë, y él te preguntaba por el escritorio de Marx que estaba en el Museo Británico. Exacto. Él me había pedido que fuera a ver el escritorio de Marx. Cuando te ibas para Londres. Cuando me iba de viaje. Sí. Y bueno, yo estaba ahí y me fui. No fui a verlo porque tenía como mi prioridad era los Brontë, y me fui, me tomé un tren y después otro y después otro y después hice una caminata hasta llegar al pueblito en el páramo de las hermanas Brontë. Pero bueno, pensé que la vida me iba a dar millones de oportunidades de ir a ver el escritorio de Marx. No fue así. ¿Volviste después? Exacto, bueno, cuando volví de ese viaje mi padre murió y me preguntó antes de morir, ¿viste el escritorio de Marx? Y yo le dije no, porque no le podía mentir. Y fui a ver a las Brontë y eso fue lo último que escuchó porque ahí se murió. Sí. Entonces volví varias veces, cuando pude 2 veces más, a Londres a buscar el escritorio de Marx en el Museo Británico y no lo encontré porque la sala de lectura del Museo Británico se había mudado, los escritorios están guardados en placares. O sea que no Entonces nunca más voy a poder cumplir ese deseo. Por lo tanto dije, bueno, lo voy a desobedecer, ya que no puedo cumplirlo. Y entonces cumplí mi deseo, que fue escribir y meterme en la historia, en la vida de estas 3 mujeres y de su hermano Branwell, que es lo rescatás un poco. Sí, es un rescate de un personaje romántico, que era como un Lord Byron, pero de provincias, muy heroico y gran poeta. Alcohólico y opiómano, y que por una operación política de las 3 hermanas, de estas 3 genios, lo desterraron de la historia. Lo dejan afuera. Decidieron dejarlo afuera. Y también cambian la historia de ellas un poco. La imagen que uno tiene de las Brontë, ¿no es cierto? Estas 3 mujeres en ese pueblito, aisladas, y escribiendo de pronto estas novelas, Cumbres borrascosas, etcétera. Entonces, vos acá contás que no era tan así. Que claro. Ellas, sobre todo Charlotte, que es la última en morir, ella reescribe un poco la historia y el mito, ¿no? Exacto. Ellas no fueron esas 3 vírgenes del páramo que todos creíamos, sino que fueron 3 mujeres que tuvieron amores, que alguna de ellas experimentó con el sexo,
hasta en cierto modo con la maternidad. Murieron muy jóvenes de todas maneras, pero fueron 3 mujeres cultas que leían en latín, en griego, que leían muchísimo y que no fueron, digamos, no tenían esa moral religiosa que se les suele adscribir, sino, por ejemplo, Emily Brontë era amoral. No solo en la literatura, sino en la vida también. También en su vida. Eran personajes súper interesantes que viajaron, que tuvieron amores, que conocieron el mundo. ¿Por qué muestran esta imagen? Porque cuando se publicaron las 3 primeras novelas de ellas, con seudónimos, como los hermanos Bell eran los escritores más famosos de Inglaterra. En ese momento los escritores eran como ahora puede ser una estrella de cine, porque no había cine. Y ellas eran las más famosas con nombre de hombre, nadie las conocía. Nadie las conocía. Hasta que una escena que se llama la escena pop, que es como la más brillante y colorida del libro, deciden tomarse un tren y van a develar al editor su verdadera identidad en una escena sensacional. Terminan esa noche en la ópera, bueno, es algo como una historia de Cenicienta, pero mucho más feminista. Pero bueno, en realidad, cuando salen estas 3 novelas, la crítica las destroza y dicen estos son libros perversos, groseros, sexualmente explícitos. Entonces, Charlotte, en una operación política completamente decidida y determinada, escribe luego no quiero contar detalles que puedan quitarle secretos, que puedan develar secretos del libro, pero quiere que leamos el libro. Pero bueno, Charlotte construye una imagen que luego su primera biógrafa, que es su amiga y la escritora Elizabeth Gaskell, la refrenda, que es esta imagen de jóvenes virginales. Claro, que además como historia por ahí era más atractiva imaginar estas jóvenes virginales con esta imaginación, ¿no? Claro, pero no era tan así. No, de ninguna manera era así. Y con respecto al hermano, ¿por qué lo sacan de la historia? ¿Por qué lo hacen desaparecer al hermano? Porque el hermano era opiómano, era alcohólico, tenía una vida que en ese momento se podía decir como disipada, estaba enamorado de una mujer casada. Charlotte también estuvo enamorada de un hombre casado, eso se supo mucho después y causó unos escándalos tremendos cuando el New York Times lo publicó. O sea, los descubrimientos sobre los Brontë aparecieron en el siglo XX, eso también es interesante, que aparecieron mucho después. Bueno, Branwell tenía esta vida tan disipada y a la vez escribía poemas bellísimos y él mismo encarnó lo que era un héroe del romanticismo en ese momento, mientras Lord Byron se iba a Grecia a luchar por los griegos. Bueno, él no luchó por los argentinos o los latinoamericanos como nos hubiera gustado tal vez, pero de todas maneras tuvo una vida romántica. Pero sin embargo Charlotte consideró que la vida de Branwell de alguna manera iba a ratificar la condición de vulgaridad, de sexualidad explícita y de escándalo que tachaban a sus libros. Claro, entonces, si ella lo eliminaba al hermano, eliminaba causas y conjeturas sobre digamos así, el carácter maldito de la obra de ellas. ¿Cómo fue tu viaje? ¿Tus 3 viajes? 3 viajes hiciste allá. Sí, fueron muy distintos. El primero fue como que fui bajo el embrujo del mito Brontë. ¿Vos todavía creías en el mito? Claro, yo creía en estas 3 hermanas virginales y me paré en una esquina del salón donde creía que había muerto Emily, llorando, muy emocionada. Y fui al cementerio donde está enterrada la cocinera de la familia. Bueno, digamos, fui muy conmovida y peregriné por todos los sitios Brontés que hay en toda la zona. Y después los otros 2 viajes fui como mucho más digamos, con muchísimo más conocimiento, sabiendo que ellas no solo eran esas vírgenes, sino también eran esas mujeres independientes y de alguna manera ya desde el segundo viaje. Claro. Entonces aproveché todo muchísimo más. No lloré, pero fui tan feliz y estuve igual en el cementerio la noche. ¿No se te fue por eso la emoción? No, por saber la verdad.
Claro, ¿no? Es que la verdad es muchísimo más interesante. Claro que sí, armaron ella su propio mito. Claro, ¿no? su vida compite con sus novelas. Claro. O sea, porque su vida es tan interesantísima y maldita. Pero y siempre llena ahí de... en ese pueblo, ellas siempre se quedaron ahí. No, ellas viajaron, Emily y Charlotte viajaron a Bruselas, a un pensionado de cuando estudiantes. estudiaban para ser institutrices, ¿no es Bueno, cierto? eso fue, sí, fueron a estudiar como para ser institutrices, aunque en realidad ahí se convirtieron en escritoras. Claro. Porque las descubrió un profesor belga genial y les enseñó como muchas herramientas para escribir. Y aunque no fue a Bruselas, de todas maneras fue una gran escritora. O sea que de todas maneras podían haber sido escritoras sin esas herramientas, pero las tuvieron. Las tuvieron. En esa época eran pobres, no tenían dinero. Entonces eran muy pobres. Eran muy pobres. Ser institutrices por ahí en una salida laboral porque necesitaban trabajar. Exacto, una niña, hija de una familia culta pero pobre, los dos únicos empleos que a los que podía acceder eran o al de institutriz o al de dama de compañía. Y ellas odiaban ser institutrices. Ambos, sí. Pero la otra posibilidad era casarse y ellas tres desestimaron esa posibilidad desde el principio. O sea, nunca se plantearon el casamiento como vía. De hecho, Charlotte tuvo 4 propuestas de matrimonio y las rechazó. Nada. Ellas no querían quiero contar más, pero ellas querían ser lo que fueron, que eran escritoras profesionales. Y exitosas, además. Exitosas, y conocieron el amor y conocieron el éxito y la pobreza y la riqueza. Bueno, unas vidas súper interesantes y apasionantes. Y hubo sangre, y hubo dolor, y hubo tragedias. O sea, todo empezó con una gran tragedia, pero ellas pudieron de esa tragedia hacer las obras que hicieron, ¿no? ¿Se leen hoy? ¿Te parece que se leen hoy las obras de las hermanas? Sí, se leen. Jane Eyre se lee permanentemente, salen películas y series todo el tiempo. Además. Hace poco salió una película muy linda, Jane Eyre. Igual a mí la que me encanta es la que tiene a Charlotte Gainsbourg como Jane Eyre y a William Hurt como el señor Rochester. Pero Cumbres Borrascosas todo el tiempo se está dando. Muchas veces, hasta además. Buñuel hizo una versión muy bizarra mexicana de Cumbres, pero sí. Y los libros se siguen editando, por supuesto. Lo que pasa es que también Jane Austen, hay como todo un movimiento, me parece a mí, de literatura hogareña o literatura así como... A tu juego te llamaron. A mi juego me llamaron. Ahí está. ¿Cuál será la próxima, digo? Ya lo verás. Ya lo veremos. Ya está. Sí, estoy trabajando. ¿Y no querés contar? No. Bueno, señores, por el momento, Infernales, La Hermandad Brontë. Interesantísimo este libro y me alegro mucho que hayas venido, Laura. Gracias, Cristina, como siempre. Nos vamos ya, nos despedimos. Acuérdese, como siempre, que nos vemos el sábado que viene en Los Siete Locos por la Televisión Pública Argentina. Buena semana para todos. Chao.